La selección Colombia le ganó a Perú y ya está en semifinales de la Copa América. Este miércoles se podría definir el futuro del plebiscito para la paz en la Corte Constitucional. La discusión empieza con ponencia favorable. Desde Medellín, el ministro de Defensa advierte que el crimen organizado es una amenaza para la Colombia del posconflicto. La policía reveló otros puntos donde en una segunda fase iniciaría la erradicación de cultivos ilícitos por parte de las FARC. Uno de esos puntos sería la región del Catatumbo. Una comisión mixta del gobierno y el Congreso iniciará el martes el estudio de una severa legislación para acabar en Colombia con los testigos falsos. A horas de festejar el Día del Padre, les revelaré cuáles son los regalos que ellos quieren en su celebración. Todo desde el Museo Casa Grau, con la muestra Perdí la cabeza de la artista Isabel de Mora. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Un insólito salvamento de voto de 3 magistrados. 2. La encrucijada de un magistrado que contrató a una polémica ex juez. 3. Homenaje por partida doble al expresidente López Michelsen. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López, ni Pedro Castro. 1, 2 y 3 al cierre. El proyecto de fallo sobre el plebiscito para la paz que será estudiado por la Corte Constitucional el próximo miércoles le da el visto bueno a este mecanismo para refrendar los acuerdos que se alcancen con las FARC en La Habana. Sin embargo, el magistrado ponente Luis Ernesto Vargas incluyó varios condicionamientos. La ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas se considera un espaldarazo de la Corte al plebiscito impulsado por el gobierno, lo que avala la ponencia. Pide declarar exequible el mecanismo del plebiscito. Respalda que se haya bajado el umbral de votación a un 13%. Si el pueblo vota a favor, los acuerdos tendrían un carácter vinculante. Funcionarios podrán difundir información relacionada con el acuerdo final. El magistrado Luis Ernesto Vargas hace 2 condicionamientos importantes. El primero es que prohíbe tajantemente el uso de recursos públicos y segundo, hace cambios en el cronograma. Frente al cronograma se establece que, primero, se deberá firmar el acuerdo final. Segundo, el acuerdo íntegro y definitivo deberá ser publicado en el diario oficial. El presidente deberá informar al Congreso de su decisión de convocar al plebiscito. El Congreso tiene un mes para pronunciarse. Una vez surta este trámite, el gobierno tiene 30 días mínimo y máximo 4 meses para realizar la consulta. La ponencia será votada por los 9 magistrados de la Corte. Para que los colombianos en las urnas decidan sobre el conflicto armado en Colombia, si queremos que se acabe o queremos que continúe. Y eso será con votos, no con firmas que nadie revisa ni nadie certifica. La única forma de legitimar los acuerdos y de generar un consenso alrededor de ellos es con el voto popular, y eso lo haremos si el plebiscito sale adelante. El miércoles la Corte podría dar la última palabra frente al plebiscito. 30 expresidentes latinoamericanos firmaron una carta de apoyo a la solicitud del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para activar la Carta Democrática contra Venezuela. Entre los firmantes están los expresidentes colombianos César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Luis Almagro recibió un importante apoyo en su solicitud para que la Organización de Estados Americanos apruebe la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, mecanismo que puede concluir en la expulsión del vecino país de este organismo. Entre los antiguos mandatarios figuran César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. El actual senador del Centro Democrático respaldó la misiva entregada al secretario general de la OEA. Todo el apoyo al doctor Almagro. Ojalá que aplique la Carta Democrática, suspendan de la OEA la tiranía de Venezuela, se haga el revocatorio este año, no solamente revoquen a Maduro, sino que revoquen esa tiranía. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, el expresidente peruano, Alejandro Toledo, y el antiguo mandatario de Bolivia, Jorge Quiroga, fueron los que entregaron la carta a Almagro. CMI revela detalles de la segunda fase del plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que se adelantará en colaboración con las FARC. Se hará en 4 zonas, iniciando por la región del Catatumbo.
del éxito en el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que iniciará el próximo 10 de julio en 10 veredas del municipio de Briceño, en Antioquia. En una segunda fase se extendería a 4 zonas con una amplia presencia de estos cultivos ilícitos, como lo es la región del Catatumbo. Todas estas, donde está la gran fortaleza de los cultivos ilícitos, estamos hablando del Catatumbo, estamos hablando de sectores del Chocó, sectores de Nariño, sectores del Guaviare, serían en primera línea las que podrían estar allí vinculadas. El general no solo celebró la participación de este grupo guerrillero, sino que además aseguró que con esta medida se busca acelerar la erradicación de cultivos ilícitos en el país. Es una nueva forma, digamos, una nueva actividad y estrategia para ir terminando con los cultivos ilícitos. Por zona, más de 70 guerrilleros de las FARC, de la mano del gobierno, participarán en este plan piloto. Ya fueron seleccionados de diferentes frentes y fueron capacitados con base en un documento enviado directamente desde La Habana. La paz y el posconflicto copó el último día de sesiones del Foro Económico Mundial realizado en Medellín. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que el crimen organizado es la principal amenaza tras la firma de la paz. Durante el Foro Económico Mundial, el ministro de Defensa advirtió que si Colombia logra la paz durante el posconflicto, la mayor amenaza para el país será el crimen organizado. En los territorios donde va a intervenir el Estado por cuenta de que las FARC dejarían de estar armadas, la tentación del crimen organizado de llegar allí primero es inmensamente grande. Por otro lado, Villegas se refirió a las declaraciones de William Bromfield, en la que señaló que Colombia ha disminuido el énfasis en su lucha contra el narcotráfico para facilitar un acuerdo de paz. The fight against illicit drugs will be much more successful and strong if we have a peace negotiation with FARC and in the future with the ELN. Agregó que la mayor innovación del país en la lucha contra las drogas ha sido justamente el proceso de paz. En libertad quedó la juez y un particular capturados en las últimas horas por sobrevalorar de manera irregular un predio conocido como el Parador de Buga, cuyo avalúo pasó de 2.000 a 33.000 millones de pesos. La funcionaria judicial que no cobijó con medida de aseguramiento a la juez segunda de Buga, Norela Acosta, por presuntamente haber sobrevalorado un predio en 30.000 millones de pesos, consideró que la funcionaria judicial ha tenido una carrera intachable y que no hay méritos para imponerle medida de aseguramiento. Tanto la juez como Carlos Andrés Grajales, el particular que tendría vínculos con la banda La 19 de Cali, seguirán vinculados al proceso por haber sobrevalorado el predio llamado El Parador de Buga en el Valle del Cauca. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que una comisión mixta del Congreso y el Gobierno iniciará el próximo martes el estudio de una legislación que permita poner fin a los llamados testigos falsos en el sistema penal colombiano. El gobierno y el Congreso reconocieron que el asunto de los falsos testigos ha distorsionado la función judicial de permitir los testimonios negociados para desbaratar las bandas criminales o establecer la verdad de los delitos sensibles para la opinión. Que el principio de oportunidad y la colaboración con la justicia de muchos testigos se preserve sin que sea utilizado para inventarse versiones y testimonios en contra de personas inocentes. No se justifica que una persona que ha mentido en varios procesos siga llamada a otros juicios y a otros procesos a declarar. Es ponerle coto a los falsos testigos en Colombia. El compromiso del gobierno y el Congreso es presentar el proyecto en la primera semana de la legislatura que comenzará el 20 de julio. La Superintendencia de Salud aceptó la renuncia del liquidador de Saludcop, Luis Leguizamón, tras comprobar que 3 de sus trabajadores de confianza querían obtener jugosos contratos de la empresa. Jurisalud es una empresa del grupo Saludcop que presta servicios de defensa jurídica. Al liquidarse la EPS, Jurisalud está destinada a desaparecer, dejando libres todos los contratos con las empresas del conglomerado. Y fue ahí donde 3 colaboradores de confianza del liquidador Luis Leguizamón querían aprovecharse. Yo creo que era una empresa que se creó sin el conocimiento en lo informado por el interventor de él, que buscaba sustituir algunos de los contratos que se tenían con Jurisalud. Afortunadamente no se logró materializar un solo contrato. Fue el mismo Leguizamón quien puso en conocimiento del hecho. Retiraron de los cargos a las personas y verificaron que no hubieran quedado con ningún contrato. La superintendencia tiene 0 tolerancia con hechos de este tipo,
Por esa razón hoy estamos aceptando la renuncia y vamos a proceder el día lunes a nombrar el reemplazo de Luis Leguizamón. La Aeronáutica Civil anunció medidas para facilitar el tránsito de viajeros en el inicio de la temporada de vacaciones de mitad de año. Largas filas se observaron este viernes en el aeropuerto El Dorado para abordar vuelos hacia diferentes destinos turísticos. Este es el panorama frente a las ventanillas para reclamar el pasabordo de los vuelos internacionales. En promedio, 1 hora tarda un usuario en llegar al punto de atención. El director de tránsito aéreo de la Aeronáutica explicó que por el momento los tiempos de espera en el terminal están dentro de lo normal, pero hizo un llamado a las aerolíneas para trabajar con todo el personal y evitar que las filas se alarguen. Para asegurar que todos los recursos y todo el personal estén dispuestos para atender debidamente la alta temporada que comienza. Llegando con 2 horas de anticipación para vuelos nacionales o con 3 para vuelos internacionales, la gente puede estar más tranquila. La autoridad aeronáutica no comparte la posición de las aerolíneas que advirtieron que la ley de beneficios a los pasajeros hará subir los pasajes. Se logró que la ley proteja las tarifas promocionales, que es lo que hace que existan tarifas bajas. La pista norte del aeropuerto de Bogotá continúa cerrada durante las noches por obras. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,05% a 1.308 puntos. La acción de Almacenes Éxito fue la que más subió con una valorización de 2,35% a 14.800 pesos. La acción de Preferencial Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 5,54% a 2.300 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.010 pesos con 91 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.910 pesos y la venden en 2.940 pesos. Un euro cuesta 3.396 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 40 centavos. El azúcar se transó en 19,70 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 26 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.415 pesos. Después de comerciales les contaremos todos los detalles acerca de la boda del año en Colombia, la de María Antonia Santos, hija del presidente de la República. Todo desde aquí, el Museo Casa Grau. Ya nos vemos. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Museo Casa Grau al norte de Bogotá, donde se exhibe la exposición Perdí la cabeza de la artista Isabel de Mora, quien desde hace años viene trabajando bajo la técnica de papier maché. En esta ocasión Isabel crea una serie de cabezas, las cuales decora y pinta. Lo interesante de esta muestra es que recrea a personalidades del mundo de la cultura y el entretenimiento, como Frida Kahlo, Lady Gaga, Andrew Hepburn, entre otros referentes. Esta exposición estará abierta hasta el 22 de junio. Y cambiando de tema, este fin de semana se celebrará el Día del Padre en Colombia, fecha que comparándola con el del Día de la Madre no tiene la misma fuerza, pero Fenalco Bogotá realizó una encuesta en la que revela que cada vez está tomando más fuerza en el comercio. Durante los últimos años en Colombia, la celebración del Día del Padre se ha convertido en una de las fechas más festejadas. Pero no cabe duda que el Día de la Madre es la ocasión donde más se desborda efusividad. Y eso se refleja en los regalos. Múltiples campañas para promover el amor hacia nuestros papás han logrado su cometido, tendencia que el mundo del comercio aplaude. Pero somos nosotras las mujeres quienes ayudamos a que esto sea posible. En el caso del Día del Padre, los regalos los compran usualmente las esposas o las hijas. Los hijos aportan el dinero, sacan su cuota aparte y ayudan, pero no se toman la molestia. En un sondeo realizado por Fenalco Bogotá, los padres recibirán de sus esposas e hijos en promedio más de 2 obsequios. Los más usuales, según el estudio, serán ropa e invitaciones a restaurantes, 22% cada uno, zapatos 15% y lociones un 13%. Tan solo el 4% entregará artículos deportivos a sus padres, siendo uno de los regalos que ellos más desean.
¿Cómo te gusta celebrar el Día del Padre? Bueno, a mí el Día del Padre, como yo soy papá, a mí me gustaría ir a comer en familia. Ropa me encanta. Un par de zapatos para hacer deporte sería increíble para mí, un súper regalo. Invitando a mi esposo a almorzar a algún lugar especial, dándole un regalo muy bien escogido. El niño también procura hacerle una tarjetica. Para FENALCO este año en particular, productos como cosméticos para hombres, cremas de spa y todo lo relacionado con el cuidado físico marcan cierto interés en los padres. Esta es otra alternativa para tener en cuenta a la hora de regalar. Y si aún no ha comprado el regalo para papá, recuerde que mañana habrá jornada de Bogotá Despierta. Y hablando de padres, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, estará de celebración, pues su hija María Antonia mañana contraerá matrimonio. Aquí, todos los detalles. María Antonia Santos y el golfista Sebastián Pinzón darán el sí tras 5 años de relación. La pareja contraerá matrimonio en la hacienda Atogrande, un lugar campestre en Sopó, Cundinamarca, donde solo hará presencia la familia de los novios y algunos allegados. Va a ser un protocolo totalmente sobrio, nada de exageraciones. Pienso que va a ser de una forma más hacia la atención a sus mismos comensales, a sus invitados. El talento nacional será el protagonista del matrimonio. Isabel Henao fue la encargada de diseñar el vestido de la novia y de la primera dama. En cuanto a la decoración, las mesas tendrán canastos hechos por indígenas del Bichada. Una de las vajillas para las cenas fueron elaboradas en Carmen de Viboral. Otras diseñadas por miembros de la fuerza pública en situación de discapacidad y por guerrilleros reinsertados. La oferta gastronómica hará un recorrido por las principales regiones del país. Y la fiesta también será ambientada por músicos colombianos. Y un detalle adicional, tanto el novio como los padrinos llevarán en su pecho un elemento realizado en filigrana diseñado por una joyera que trabaja con artesanos de Mompox. Para este evento, la familia presidencial dispondrá de un lugar especial para los periodistas. Y cambiando de tema, tras permanecer durante 2 años en el Congreso, el proyecto de ley que pretendía regular las cirugías plásticas en Colombia se hundió por falta de trámite. Se hundió en el Congreso de la República el proyecto de ley que buscaba reglamentar el ejercicio de las cirugías plásticas en el país. Sin embargo, esta noticia no preocupa a la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, porque consideran que tal como estaba redactada no cumplía con las expectativas. En el proyecto de ley se está permitiendo que no especialistas, personas que no tienen el entrenamiento formal, el título de especialista, hagan procedimientos de medicina estética y de cirugía plástica estética en nuestro país. Los colombianos no podemos permitir que siga pasando lo que está pasando constantemente, que es que terminamos en riesgo por este tipo de procedimientos en las manos no idóneas. Pese a los esfuerzos de la Asociación Colombiana de Cirugía Plástica, aún no existe un proyecto de ley que de verdad proteja a los colombianos de las malas prácticas en esta área. Por eso es importante tener en cuenta estas recomendaciones. ¿Quién realiza el procedimiento? Que debe ser un especialista con educación formal. El sitio donde se realiza el procedimiento, que debe tener por lo menos la habilitación de la Secretaría de Salud Departamental del paciente como tal, que sea apto para la cirugía. El plan quirúrgico nace de escuchar a mi paciente, ella o él que desea. Después nosotros como especialistas y profesionales vamos a examinar al paciente y ver hasta dónde puedo llegar. Yo me despido desde el Museo Casa Grau con la muestra Perdí la cabeza del artista Isabel de Mora. Muchas gracias por acompañarme durante toda esta semana. El lunes regresará Andreina con más información del entretenimiento. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Un insólito salvamento de voto de 3 magistrados. 2. La encrucijada de un magistrado que contrató a una polémica ex juez. 3. Homenaje por partida doble al expresidente López Michelsen. Seguramente que no fui yo, ni Alfonso López, ni Pedro Castro. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. La Corte Constitucional tomó una decisión final, por mayoría, sobre el famoso Cristo que preside las salas plenarias. El Cristo se dejará colgado en respuesta a un derecho de petición de un joven que pedía que por respeto a la igualdad religiosa fuera retirado.
Esto llevó a que 3 magistrados hicieran un duro salvamento de voto cuya única trascendencia será su constancia histórica. La Sala Plena defendió el Cristo por considerar que tenía un carácter histórico y en cierta parte cultural, ya que fue elaborado por un artesano. Alejandro Linares, Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio se apartaron de la mayoría y advirtieron que la Corte se equivocó. Dicen los disidentes, entonces cualquier elemento que lleve más de 20 años en el Palacio de Justicia y que haya sido elaborado por un artesano adquiere carácter histórico y cultural y resultaría inamovible. El cuestionamiento de los magistrados disidentes llega incluso a señalar que en ese orden de ideas el Cristo tendría una connotación patrimonial, por lo que debería entonces ser declarado de interés cultural. Dicen que la Corte se equivocó al desconocer la neutralidad del Estado en materia religiosa. Para los 3 magistrados, la Corte debió optar por el retiro de la cruz, ya que el hecho de que la mayoría de los magistrados sean católicos no justifica que se puedan imponer sus creencias. Lo cierto y la única verdad es que ya no importa lo que digan. El Cristo se queda. Padre nuestro que estás en los cielos. 2. Teresita Barrera, una polémica ex juez cuyas decisiones han llegado a causar mucho revuelo en el país, logró llegar a la Corte Suprema de Justicia. El magistrado José Francisco Acuña Vizcaya, nuevo en la Corte, la designó magistrada auxiliar, en un hecho que no gustó a varios de sus compañeros de la Sala Penal. Los magistrados le pusieron de presente que son muchos los capítulos negativos protagonizados por Barrera en los medios de comunicación y consideran que tenerla adentro no le hace nada bien a la Corte. Por ejemplo, la ex juez dejó en libertad al hacker Andrés Sepúlveda, procesado por violación ilícita de comunicaciones, al igual que a Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas por el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. También ordenó la libertad de Alessandro Corridori, uno de los cerebros del descalabro de Interbolsa. Sin embargo, uno de los hechos más paradójicos es que fue la misma Sala Penal de la Corte la que no hace más de un año ordenó el arresto de Teresita Barrera por desacato. El caso tuvo que ver con que Barrera dejó en libertad a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, procesada por el carrusel de contratos, y desde entonces está prófuga de la justicia. A Barrera se le ordenó revocar esta orden de libertad y se negó a cumplirla a cabalidad, razón por la cual la Corte tuvo que actuar a través del desacato. También se le mostró al magistrado Acuña la compulsa de copias que le hizo el Tribunal Superior de Bogotá por plagio al haber retomado a partes idénticos de un libro de autoría de Gerardo Barbosa Castillo en una decisión de un proceso por captación masiva de dinero. Es una verdadera encrucijada en la que está el magistrado Acuña. La ex juez Barrera siempre se ha defendido con una supuesta persecución del exfiscal Eduardo Montealegre, quien la denunció por el delito de prevaricato. Sin embargo, para los magistrados de esta alta corte, en donde se resuelven los casos más graves del país, no es nada digerible tenerla ahora de compañera, manejando información crucial para el país. El Banco de la República alista el que será, sin duda, el gran homenaje al expresidente Alfonso López Michelsen. El 30 de junio, día en el que se conmemoran los 103 años del natalicio del expresidente, se pondrá en circulación este nuevo billete, el de 20.000 pesos, que lleva impresa la imagen del compañero jefe, caudillo liberal que gobernó al país entre 1974 y 1978. El banco, además, eligió para el lanzamiento del nuevo billete a Valledupar, capital del Cesar, cuyo primer gobernador fue precisamente el expresidente López Michelsen. Y es que si alguien llevó en su corazón al Cesar y al vallenato, fue López, quien en repetidas oportunidades dijo: el Cesar es la patria. Soy vallenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada, solamente en Pedro Castro, Alfonso López y nada más. Hasta el lunes, que descanse.
Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.